Podemos comenzar, son las 12:06. Buenos días a las personas que están escuchándome. Mi nombre es Mariano Sánchez y trabajo en la Universidad de Granada como profesor, pero esta mañana estoy aquí porque tengo el honor de ser el director de la Cátedra Macrosat de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada, que es quien ha organizado este acto coincidiendo, no por casualidad, por supuesto, con el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Por tanto, feliz día. Hemos tenido una pantalla compartida en la que han aparecido varios mensajes. Uno de ellos es que, por favor, tengan en cuenta que esta sesión va a ser grabada, está siendo grabada. De ahí que, en principio, les roguemos que no hagan uso de las cámaras. También les vamos a pedir, incluso en algún momento, si se despistan, lo haremos nosotros, anularemos el audio y les invitamos a utilizar el chat y a estar atentos al chat. En el chat hemos colocado información que siempre es voluntaria, pero bueno, tratamos de prestar el servicio mejor que creemos. Por un lado, para que quienes asisten nos puedan dejar constancia de que han asistido y, si lo desean, voluntariamente, les podamos tener al tanto de actividades de la cátedra en el futuro. Y luego, por otro lado, también en el chat tienen el enlace, que ahora mismo aparece en pantalla, que pueden utilizar para solicitar la guía. Esta guía que estamos presentando hoy, que vamos a presentar hoy, cuya portada tienen ahí en pantalla, nueva guía que estrenamos hoy, ahora hablaré de ella, pueden acceder a ella, pero el procedimiento es que completen un sencillo formulario. Por tanto, si desean que mientras estamos en este acto, desean poder consultar la guía, entran ahí, completan ese formulario de una forma rápida y sencilla, esperamos, y pueden recibirla en su correo electrónico. Como he dicho, hoy es el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional y vamos a dedicarlo nosotros como cátedra de estudios intergeneracionales pues al tema estrella al que nos dedicamos y al que nos entregamos desde hace ya pues unos años. La cátedra nació en el año 2018 y estamos organizando este acto para celebrar ese día, pero sí les quiero decir que desde el equipo que organiza este evento, está por ahí Carolina, está Marta, está el equipo de Macrosat, que ha colaborado en preparar todo esto. Lo que pensamos es que, aunque ayer no fuera el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional y mañana tampoco, nuestra idea es que haya una continuidad y somos un equipo que nos dedicamos 365 días al año a trabajar este tema, a cultivar este tema, a transferir conocimiento sobre este tema y a seguir aprendiendo en torno a este tema. Y han venido ustedes pues, a una humilde plataforma, pero igual de humilde quiere ser de ambiciosa en cuanto a la calidad del trabajo que hacemos, la eficacia del mismo, la utilidad del mismo, con una tremenda vocación social en este partenariado entre Macrosat, una cooperativa andaluza de muchos años, más de 25 años de trayectoria, prestando servicios en el ámbito socioeducativo, ampliamente hablando, en el cuidado de las personas, y luego la Universidad de Granada, que hace bastantes años cultiva y está apostando por la investigación en torno a la intergeneracionalidad. Este acto de hoy es un seminario en el que vamos a tener un diálogo y, por supuesto, ustedes podrán también intervenir. Les pedimos que lo hagan a través del chat y estaremos atentos para recoger la información. Como he dicho, el motivo fundamental del entorno al cual hemos organizado este acto tiene que ver con nuestra nueva guía, la número 2. El año pasado ya se presentó, justo hace un año, una guía dedicada al trabajo intergeneracional en educación infantil y ahora les presentamos esta guía. Ustedes se pondrán en nuestro lugar pensando que para nosotros es casi como un día de boda, ¿no? O de bautizo. Es muy emocionante porque llevamos
muchos meses trabajando en esta guía y muchos más meses soñándola. Pensamos que en su momento la cátedra podía prestar un servicio editando un documento en español que no existía y que creemos que no existe hasta ahora, y que es un documento que plantea el concepto de lo que es un centro intergeneracional y además entra de manera práctica a responder algunas preguntas que tienen ustedes ahí en lo que es en la parte derecha de la imagen, en el índice de la guía. Voy a brevemente a darles unas pinceladas de contexto. Esta guía que presentamos hoy y que ya he dicho viene gestándose hace tiempo, ha sido producto de una serie de confluencia, de esfuerzos. Por un lado, hemos contado con 11 centros intergeneracionales, 4 en España y 7 en el extranjero, un centro británico, 2 norteamericanos, la red alemana de casas multigeneracionales, 3 norteamericanos, un pequeño centro en la zona, digamos, más o menos central de Francia, un centro rural, con unas características muy especiales, y luego el nuevo y flamante campus intergeneracional de Jedburgh en Escocia, que prácticamente está arrancando y que es un proyecto de un tamaño impresionante, donde han cerrado varios colegios públicos para constituir y construir, y ya está en marcha, un campus intergeneracional con una visión de curso vital muy interesante. Además, hemos contado con algunas personas que a título individual nos han apoyado, personas especializadas, Lorraine George del Reino Unido, la doctora Neda Norucci, una de las especialistas en arquitectura intergeneracional más reconocidas, y yo creo que la investigadora número 1 internacionalmente en temas intergeneracionales, la doctora Shannon Gerard, que nos ha echado una mano. Y hemos tenido la inmensa suerte, y de ahí que en la portada aparezca el logo, de que hay una confluencia entre el esfuerzo que ha hecho Generations United, que es la asociación paraguas que recoge dentro de ella las iniciativas intergeneracionales de todo tipo que ocurren en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos. Y bueno, Generations United, con la asociación con la que la cátedra venía colaborando, pero da la casualidad que el año pasado decidió crear un macro manual, una especie de herramienta macro online en torno a la temática de centros intergeneracionales. Ellos ya tenían trayectoria de publicaciones, pero lo que van a hacer es nuevo, será un portal, un pequeño portal dedicado a esta temática, y se produjo una confluencia, feliz confluencia, de manera que la cátedra acompasó el ritmo de trabajo en este documento que presentamos hoy, y hemos trabajado codo con Generations United. Ustedes, si no lo saben, se lo digo yo, Estados Unidos tiene como mínimo, que sepamos a través de investigaciones, en funcionamiento unos 125 centros intergeneracionales, y es el país del que conocemos que cuenta con más diversidad de estos centros y casi con más solera de ellos. Quizá Japón, Estados Unidos. Claro, la información práctica que ellos tienen es enorme. En España, que sepamos, contamos aún con menos de estos espacios, y lo bueno es que la guía se ha alimentado de esa información que Generations United ha recogido y que nosotros hemos incluido. Bueno, ustedes valorarán de la medida y de la manera que crean cuando lean la guía. Nosotros lo hemos hecho con la mejor intención para que sea útil. Quiero hacer una alusión final a que esta foto de la portada, la imagen de la portada y 3 fotografías que también aparecen dentro de la guía, están hechas por Sifa Machado, que es una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y lo digo porque es una alumna de 20 y tantos años y, por tanto, tiene sentido que esta alumna, de manera voluntaria, haya querido contribuir con su trabajo de fotógrafa, ayudándonos a encontrar algunas de las imágenes que están en el interior. Creo que estaremos de acuerdo si decimos que este tema intergeneracional se presta mucho a la imagen, muchísimo a visualizar, y hemos intentado, y agradezco muchísimo a Sifa su generosidad, porque así aumentamos el puzzle de generaciones, que muy a menudo queda restringido a las generaciones más extremas del ciclo vital, pero que obviamente para nosotros cualquier generación
tiene sentido que se incluya cuando estamos hablando de intergeneracionalidad. Yo creo que he hecho un repaso somero. Ahí tienen ustedes la imagen, tienen el índice. En la jornada en la que estamos, en este seminario, nos vamos a centrar en reflexionar sobre algunas de las preguntas, en concreto, por qué merece la pena poner en marcha un centro intergeneracional, son algunas claves a tener en cuenta en creación y qué retos se han encontrado quienes los han puesto en marcha, porque esta mañana tengo el placer, y de verdad créeme que lo diga porque son años de conocernos, de leer, en el caso de la directora del Centro del Complejo Intergeneracional Ciudad de Oviedo, Ovida, pues no nos conocemos personalmente, pero hace mucho tiempo que seguimos y hemos colaborado. Ellos han colaborado en la guía. Está con nosotros también Gaspar Mayor. No recuerdo ya desde qué año nos conocemos, pero bueno, cuando yo visité el edificio intergeneracional de Plaza América estaba todavía la obra en marcha. Tuve la suerte de que poder hacer una visita acompañada por la arquitecta y por los técnicos, y desde entonces Gaspar, que es una persona cuya hacer amistad con Gaspar es muy fácil, bueno, nos dimos cuenta que lo que estaba pasando ahí en Plaza América y lo que está pasando además en otros edificios y en otros proyectos del Patronato Municipal de Vivienda de Alicante es una cosa muy relevante para este país, y bueno, interactuamos de continuo, y con esa familiaridad y el valor que tiene esa experiencia, pues está aquí esta mañana. Y está también, en último lugar, lo digo porque es parte del equipo anfitrión, Alicia Carrillo, que además de ser directora de operaciones en Macrosat, es bueno, pues parte del equipo que en su día soñó, gestó, hizo posible que la localidad de Alborote, para quien no conozca, estamos a 15 minutos escasos de Granada capital, tengamos un centro intergeneracional que conocemos como CINTER, por las iniciales de Centro Intergeneracional de Referencia, y en el que se está produciendo, entre otras cosas, una colaboración de transferencia de conocimiento entre la Universidad de Granada y Macrosat y las profesionales. Esa foto que tienen ustedes de la portada de la guía está tomada en el patio del CINTER esta misma semana, el lunes por la mañana, y bueno, pues Alicia está en su casa, como están ustedes, pero yo creo que ella como anfitriona conmigo también. Entonces, vamos a abrir el diálogo. Yo les he dicho a las tres personas que nos acompañan y a quienes agradezco que vamos a tener una conversación. El concepto de centro intergeneracional yo creo que es desconocido. Creo que hay que explicarlo mucho, hay que explicarlo bien. Creo que tenemos que hacer mucha pedagogía para entender de qué estamos hablando aquí, y la guía ayuda a ello, pero también ayuda a la experiencia de personas, y aquí tenemos a tres personas que están vinculadas a centros intergeneracionales que están en funcionamiento y a espacios intergeneracionales que están en funcionamiento. Y por tanto, nos pareció que la voz de la experiencia era una aportación fenomenal. Entonces, yo arranco por dirigirme a Gaspar, porque creo que en antigüedad la iniciativa de Plaza América fue la primera en arrancar, y además con un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso. Si pasan ustedes por Alicante, les recomiendo que se asomen a mirar aquello. Y vamos a empezar, y bueno, de manera informal, no hace falta que yo dé la palabra, podemos ir cambiando. Yo intentaré moderar. Carolina, que está por ahí entre bambalinas, tomará la palabra cuando haya una pregunta para que no tengamos que estar pendientes del chat. Y podemos empezar a hablar, quizá Gaspar, diciendo qué es lo que hay en Plaza América y por qué, mirando hacia atrás, ha merecido la pena poner en marcha un proyecto como ese. Y esa misma pregunta, luego, pues Elsa y Alicia la pueden contestar también. Sí, supongo que tendría que contestarlo de cómo me alegra que me hagas esta pregunta, Lo sé. Pero suponiendo que no está preparada y suponiendo que lo que has dicho de la antigüedad sea un elogio y no un desastre para mí, que empecé el proyecto siendo un varón de mediana edad y ahora podría ser un solicitante de vivienda en el proyecto de Plaza de América. Pero con esto y con la invitación que yo os hago de que cuando vengáis os acerquéis, lo veamos. Solo cuando ves el proyecto, cuando ves nuestro proyecto, entiendes la importancia que tiene el proyecto. Los que nos dedicamos a la vivienda sabemos ver la felicidad en los ojos de nuestros inquilinos
y en los inquilinos de Plaza América se ve la felicidad en sus ojos. Y se ve la satisfacción de haber recibido una vivienda en estas condiciones. Yo me vais a permitir todos 5 minutos o 6 o 7, porque es importante que os ponga en por qué llegamos a esto. Nosotros somos gestores públicos de vivienda, solo hacemos vivienda, solo hacemos alquiler y rehabilitación, no hacemos vivienda en propiedad, no creemos en la vivienda en propiedad. Bueno, creemos, otras personas lo solucionan, intervienen en el mercado, pero nosotros trabajamos el sector o el perfil más vulnerable de la demanda de vivienda. Y dentro de ese conocimiento y dentro de casi 40 años que llevamos en el sector, pues vimos que el mayor es el más vulnerable, aunque no lo parezca desde el punto de vista de la demanda, porque no es fácil que los medios hablen del mayor y la vivienda, hablan de los jóvenes, hablan de las mujeres con niños, hablan de la gente en paro, pero no hablan de los mayores, porque los mayores son invisibles y son silenciosos, por cultura, por la propia cultura que les da la edad. Y identificamos que los mayores se quedaban fuera de nuestras viviendas porque no cumplíamos los requisitos. Siempre primamos desde la vivienda pública, cuantos menos ingresos, más posibilidades, cuantos más hijos, y con lo tanto no entraban nunca. Y decidimos hacer un edificio de viviendas para mayores, de 18 viviendas para mayores, solo para mayores. Y cometimos un tremendo error de que fuera solo para mayores, porque en la confianza con la que voy a hablar, a los 3 meses fallecieron 2, normal en un colectivo de mayores. Y el proyecto se estigmatizó, en el barrio se le llamó el tanatorio del Patronato de la Vivienda, y los vecinos se sintieron mal, porque además ahí entendimos que también la masa crítica era importante. Pocos vecinos se comen todo lo que sucede malo en el edificio. Cuantos más vecinos, más se diluye desde el punto de vista psicológico. Y metimos 2 jóvenes, lo cual era una solución fácil, claro, obviamente era fácil. Pero no era suficiente, notamos que no era suficiente. Y nos dimos cuenta que se había generado colaboración espontánea entre ellos. Alguien hacía las lentejas para el joven y el joven le ayudaba a ir a la farmacia. Y bueno, surgió la oportunidad de un solar, que es el solar de Plaza América, con 2.500 metros, en un barrio muy habitado y muy central, que se utilizaba durante 30 años como aparcamiento de coches, y decidimos hacer un edificio de viviendas en un lugar que el ayuntamiento iba a hacer un centro de salud, solo un centro de salud. Y hicimos un aparcamiento para residentes, hicimos un centro de salud de casi 4.000 metros, hicimos un centro de día para mayores y hicimos 4 plantas de 72 viviendas. Y obviamente lo hicimos intergeneracional. Pero yo quiero advertiros que nosotros llegamos a la intergeneracional. Yo luego soy un convencido de la intergeneracionalidad y conozco los conceptos porque he bebido en Mariano Sánchez, pero para mí la intergeneracionalidad era un aliado. Mi objetivo es dar vivienda a los mayores y los jóvenes para nosotros son un instrumento que nos ayuda a que la vida allí sea mejor, por la pregunta de Mariano, ya me voy a centrar en la pregunta, porque allí se vive mejor, porque desaparecen los problemas que los mayores tienen. Hay una parte que desaparece con la nueva vivienda, que son los que tienen que ver con los problemas de habitabilidad, de accesibilidad de la anterior vivienda. Por lo tanto, la nueva vivienda les ofrece accesibilidad, habitabilidad, confort, etc. Pero no les ofrece vida. Les ofrece un marco, pero no les ofrece vida. Tienen otro problema los mayores, es el miedo, la soledad, la desprotección y el permanente empuje de la familia, precisamente por el miedo a que estén solos, a llevarlos a un centro geriátrico antes de tiempo. Y eso es lo que nos ha ayudado. El joven nos ha ayudado con sus 2 condiciones. Tenemos 56 viviendas de mayores y 16 de jóvenes. La proporción es 1:4. He hablado antes de masa crítica. Yo creo que 70 es una buena masa crítica para un proyecto de esta envergadura. Más se crea una colmena que produce rechazo a cierta gente y menos produce un número en el que los problemas que van sucediendo en la gente mayor generan problemas psicológicos importantes. 1 de 4.
El joven tiene la obligación, lo seleccionamos al joven por compromiso, por solidaridad y por tipo de profesión. Y el mayor solo tiene la obligación de vivir allí y ser feliz. Y el joven tiene la obligación de prestar 2 horas de dedicación a la semana en diferentes actividades. Y lo que mejor ha funcionado, que es el buen vecino. Cada joven firma un contrato social por el que se preocupa, como si fuera su abuelo, de los 4 mayores que hay alrededor. Eso nos permite, con costes muy reducidos y sin presencia de personal nuestro allí permanente, excepto un conserje, que es el único edificio en el que tenemos un conserje, porque necesitamos, yo lo que primero se me metió en la cabeza cuando empezamos el proyecto es: jamás puede haber una noticia de Plaza de América en la que se diga se encuentra a un residente fallecido hacía 7 días. Eso para nosotros sería un auténtico desastre. Por lo tanto, el joven buen vecino lo que hace es que acude a la llamada del mayor frente a la necesidad de un apoyo. Ahora, por ejemplo, estamos tramitando ayudas de alquiler en la Generalitat Valenciana, pues los jóvenes ayudan a tramitar las ayudas de alquiler a los mayores. Y además nos da señales de alarma. María la veo pálida, María no come, María tiene algún problema, María tiene la casa sucia, María se ha abandonado. Esas señales de alarma nos permiten actuar sin estar allí. La autogestión funciona bien, cobramos alquileres de 150 euros al mes a todo el mundo, jóvenes y mayores. Y termino en esta primera parte. Hay una organización como si fuera de una comunidad de propietarios. Para que funcione la autogestión tiene que funcionar la responsabilidad, la gente se siente responsable y tiene sentido de pertenencia. Ellos sienten con orgullo que están allí aunque sean inquilinos. Generan varios comités de actividades, tienen talleres, tienen fiestas, tienen huertos, tienen salidas, tienen informática. Y nos dimos cuenta de que habíamos depositado toda la responsabilidad a los jóvenes y los mayores decidieron asumir su responsabilidad. Yo generé un proyecto pensando en que los mayores eran como mi abuelo y de repente los mayores eran como yo. Y los mayores querían ser activos y querían participar. Y por último han creado un comité que es el que más nos preocupaba. Nuestra población ha envejecido allí, llevamos 12 años. Hay gente que está muy mayor, hay gente que ha fallecido. Pero han creado un comité para cambiar el nombre. El proyecto o el eslogan, el proyecto se llamaba Vivir y envejecer dignamente en Plaza de América. Y ellos han insistido en que se llame Vivir, envejecer y morir dignamente en Plaza de América. Y la única manera de un mayor de morir en casa es que bueno, primero es tener suerte, obviamente, porque te puede venir una incapacidad o te puede venir... Pero hay que solventar las incapacidades temporales, las que inhabilitan al mayor que no tiene apoyo familiar a continuar viviendo de manera autónoma en la vivienda. Y eso sucede con mucha frecuencia. En nuestro sistema sanitario, cuando ingresas por una operación a un mayor, el primer día que no tienes fiebre te sacan en una silla de ruedas a la puerta del hospital, te hacen incorporarte y pides un taxi para ir a casa. Si no estás en condiciones, no puedes vivir. Ellos han creado un comité, van al hospital, cuando vuelven le hacen la comida y aseguran que el posoperatorio y la convalecencia la van a hacer en el edificio. Si uno entra a un centro geriátrico, aunque sea temporalmente, para solventar una incapacidad temporal, el riesgo de quedarse allí es muy alto. Y lo último, un homenaje a mis chicas y chicos. Han resistido el COVID en una comunidad de 82 mayores. Tengo que contener la emoción, porque han resistido el COVID con solo 2 infectados en la tercera ola, con ningún ingreso hospitalario de esos 2 infectados, con población en una media de 82 años, confinados en casa y con el apoyo de los jóvenes que les han llevado la compra. En los meses duros de marzo y abril del año pasado, el edificio se confinó por acuerdo de todos sus inquilinos
el día 1 de marzo, antes del estado de alarma. Esa es la solución. Plaza de América tiene alrededor de 30 residentes que, si no estuviera Plaza de América y el apoyo intergeneracional, estarían en un geriátrico. Y si hubieran estado en un geriátrico, 2 o 3 habrían fallecido. Porque esas son las estadísticas de la mortalidad en los centros de mayores en este país, en esto que ha sucedido. Si no es suficiente con eso, si no es suficiente con decir que con coste cero estamos manteniendo gente fuera de los centros de las residencias, cuando mi población es una población que iría a una residencia pública que sabéis que cuesta 1.700 o 1.800 euros, si no es suficiente con la felicidad de la gente, por lo menos el que solo mire números, que vea que el ahorro para la administración es un ahorro importantísimo, de tener la gente feliz en su casa en Plaza de América con coste cero, a tenerla en una residencia con no tanta felicidad y a 1.700 euros al mes. Ese es mi balance de la operación. A partir de ahí, bueno. Bueno, hablaremos. Gaspar, ha habido un momento en que yo he tenido que también retener la emoción. Vámonos al norte de España, a Oviedo. Está ahí Elsa. Háblanos, Elsa, qué es esto de Ovida, y la pregunta era ¿por qué merece la pena plantearse poner en marcha un centro intergeneracional? Bueno, pues nada, lo primero decir que la verdad me encantó bueno, todo lo que ha comentado Gaspar, me parece un proyecto increíble y desde luego pues intentaré ir a verlo en cuanto la pandemia nos deje salir de Asturias. Bueno, os cuento un poquito. El proyecto, el Centro Intergeneracional Ciudad de Oviedo, pues nació ya hace 12 años y en principio, bueno, es una concesión pública que sacó el Ayuntamiento de Oviedo y, bueno, nosotros presentamos un proyecto en el cual inicialmente nuestra idea era, bueno, pues que fuese un centro de alojamiento para personas mayores y para estudiantes. Estamos muy cerca del campus universitario de Oviedo y nos parecía pues, bueno, muy interesante que pudiesen convivir ambos perfiles en el centro. El centro, bueno, son 36.000 metros cuadrados, tenemos muchísimo espacio exterior. Bueno, la verdad es que pudimos hacer un montón de modificaciones para poder adaptar a los dos perfiles que teníamos. Pero no nos conformamos con eso y añadimos un tercer perfil, que era el de personas con diversidad funcional. Nos parecía que era muy importante cambiar la percepción que tenemos de los centros de mayores, en los cuales se convierten en una especie de gueto, ¿no? Con un determinado perfil bueno, pues, que no tiene prácticamente ningún tipo de relación con el exterior, a excepción de las familias. Entonces, nosotros lo que queríamos era todo lo contrario. Precisamente, al igual que Gaspar, nos centramos mucho, sobre todo en el perfil de mayores y en intentar que ellos pudiesen vivir en un centro residencial, pero con total acceso a la comunidad y total acceso al resto de los perfiles. Incluso llegamos a tener también una guardería que, bueno, por diversos motivos tuvimos que cerrar. Pero lo que intentábamos era precisamente eso, ¿no? Intentar que nuestros mayores tuviesen una vida dentro de un centro lo más parecido a lo que pudiesen tener en su casa. Lógicamente, nuestro perfil de personas mayores no es el perfil de Gaspar. En nuestro caso, pues el nivel de dependencia es muy elevado en casi todos ellos. Tenemos unidades dos unidades de demencias, tenemos 2 unidades de psicogeriatría, 2 unidades de grandes dependientes y luego sí que es verdad que tenemos otro perfil que vive en los apartamentos que son, bueno, pues, más autónomos, pero la mayoría de ellos tienen un grado de dependencia muy elevado. Claro, mezclarlo con los estudiantes inicialmente nos parecía muy complicado, pero bueno, la verdad es que poco a poco hemos ido aprendiendo. Cuando nosotros abrimos prácticamente no había ningún centro intergeneracional y tuvimos que ir un poco, bueno, construyéndonos a nosotros mismos, probando diferentes tipos de programas, de actividades, sobre todo intentando generar relación, que creemos que es lo importante, generar relación entre las familias, entre los estudiantes, entre los mayores y entre las personas con discapacidad, y que esas relaciones vayan fluyendo y permitan, pues permita que haya un reflejo de la sociedad dentro del propio centro, que es el objetivo fundamental que nosotros nos hemos planteado.
Bien, doy por supuesto que si alguien pasa por Oviedo, también. Ahora, bueno, a día de hoy he tenido, desafortunadamente por el tema de la pandemia, el año pasado, en marzo, hemos tenido que mandar a los estudiantes a casa, no podían continuar por un tema de normativa y nos han pedido que fuesen para casa, y nuestra idea es que ahora, para el próximo curso, ahora el 15 de junio, vuelvan otra vez los MIRES. Hemos tenido que modificar todo el centro, hacer sectorizaciones, bueno, un montón de historias para poder volver a retomar nuestro proyecto intergeneracional, porque lo que sí tenemos muy claro es que merece la pena, y merece la pena sobre todo porque les estamos dando una calidad de vida a los mayores y a las personas con diversidad funcional, y un aprendizaje de vida a los estudiantes. Entonces, yo pienso que solamente por esas dos cosas merece totalmente la pena poner en marcha un centro intergeneracional, porque, bueno, que es fundamental para no convertir los centros en un poco lo que decía Gaspar, ¿no? en una forma de vida que no es tan buena como vivir en su casa. Lo que tenemos que intentar en los centros es todo lo contrario, es que sea tan buena como estar en casa. O sea, no pueden estar en casa porque la situación de dependencia es elevada y no pueden, pero que no se convierta en un gueto, en un sitio en el que bueno, las personas van a pasar su final de vida. No. Lo que tienen es que continuar con su proyecto de vida. Y para ello es necesaria la relación social con todos los perfiles que tenemos en la sociedad. Bueno, Muy bien. Elsa, antes, Mm. trataba de decir antes que doy por supuesto que si alguien pasa por Oviedo, también el centro vuestro es visitable, ¿no? O sea que podemos salir de este seminario casi con una propuesta de viaje peninsular, que tenemos ganas de viajar. Sí. Y ahora nos vamos Claro. entonces a Andalucía, nos venimos, yo también estoy en Granada. Alicia, cuando quieras, cuéntanos esto del Finter, ¿qué es? ¿Y por qué merece la pena? Buenos días a todos. Ya no sé si son buenos días o buenas tardes. Aquí ya casi es la hora de la cerveza, aunque hoy el tiempo no acompaña mucho. Bueno, yo creo que también, como el resto de mis compañeros, por supuesto, dar las gracias a Gaspar y a la compañera de Oviedo, porque creo que tienen unos proyectos preciosos. Yo ya lo había metido, vamos, el de Gaspar sobre todo lo conocía por Mariano, porque siempre habla del proyecto de vivienda de Alicante, y bueno, yo creo que son proyectos súper interesantísimos. Quizá nosotros somos un poco diferentes por el polo generacional con el que trabajamos, y ahora os pongo un poco en antecedentes. Macrosat, bueno, lleva más de 12 años de experiencia en programas y en proyectos intergeneracionales. En este caso tuvimos la suerte, yo creo que por eso de estar tan cerca de él, de Mariano, de enamorarnos de su proyecto a través de otras compañeras, en este caso, bueno, pues de Noemí González, que fue una persona que para mí me inició en esta tarea de la intergeneracionalidad, y tuvimos la suerte de conocerlo a él, de vivirlo muy cerca y empezar a creer, ¿no? A creer en esta sociedad, en este tipo de iniciativas, porque creíamos que hacíamos sociedades más amigables, ¿no? Más humanizadas. Macrosat gestiona diferentes tipos de centros, tanto centros infantiles en este caso, con el 03, que es lo que nosotros trabajamos, y centros de personas mayores, pues centros de día, centros residenciales, servicios de ayuda a domicilio. Los tenemos repartidos en distintos puntos del territorio y la geografía andaluza. Dependiendo del centro donde nosotros estuviéramos, en la localidad pues, podría ser Albolote, como es en este caso, pero podría ser perfectamente la residencia del Ronquillo, que está en Sevilla, en la sierra norte de Sevilla. Y ahí lo que nosotros hacíamos era, digamos, adaptar el proyecto o el programa intergeneracional que teníamos al polo generacional, en ese caso, con el que pudiéramos trabajar, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Ronquillo trabajábamos con jóvenes a través de un programa de diputación que había, y nuestros jóvenes venían a visitar todas las semanas a la residencia a nuestros mayores, ¿no? Y ahí se generaban una serie de relaciones. Hasta ahí bien, eso era, como decía, bueno, fruto de 12 años de experiencia de bagaje en ese tipo de actividades y de programas intergeneracionales que nosotros hacíamos con una continuidad determinada. Cuando decidimos que teníamos que hacer una apuesta, bueno, dar un paso mucho más firme y hacer una apuesta decidida por la intergeneracionalidad. Yo creo que contestando a la pregunta que hacía Mariano del por qué entendemos, ¿no?, que estos centros deben de ponerse en marcha, yo creo que al final mis compañeros lo describían igual, pero creo que al final hacemos sociedades más
amigables, ¿no? con las personas, y entendíamos que además nosotros podíamos ayudar a una cuestión que a nosotros nos ha preocupado desde hace muchísimos años, que es el estereotipo que tenían en este caso las personas mayores, ¿vale? Yo recuerdo perfectamente hace 15 años cuando a una residencia de mayores no podía entrar un bebé ni un niño porque podía pegársele algo, ¿no? Y eso, por desgracia, todavía sigue existiendo, pero es verdad que en estos 15 años ha habido una transformación de la sociedad fabulosa. Yo creo que a nosotros nos ayuda pensar que hemos participado en esa transformación, al menos en todos los territorios donde nosotros estamos y podemos hacer algo, ¿no? Con los grupos de interés y con la comunidad. Entonces, por eso que os decía que hace 4 años decidimos hacer una apuesta bueno, pues muy decidida, generando el primer centro intergeneracional construido desde cero para trabajar en estas relaciones y en estas generaciones del 0-3 y nuestras personas mayores de un centro de día. En este caso, Gaspar, tenemos un poquito de similitud porque el entorno del Centro Intergeneracional de Albolote está ubicado en unas viviendas, como se construyeron en su momento como viviendas sociales, era también una promoción, en este caso de la Diputación de Granada, que construía viviendas para personas mayores. En su momento se intentó también que fueran para personas jóvenes, pero bueno, el proyecto se quedó un poco a mitad y nosotros gestionamos ese centro, ¿vale? Ese centro de alojamiento para personas mayores. Y en sus bajos, pues teníamos un centro de día y otro tipo de uso que teníamos un poco que le hemos ido dando diferentes usos a lo largo de todos estos años. Y como decía, hace 4 años dijimos, bueno, ¿por qué no adentrarnos en este proyecto, no? Y sobre todo poder transformar, porque al final nosotros lo que hemos intentado, bueno, pues poder demostrar, ¿no? Y él era el objetivo más palpable, como vosotros habéis dicho, para las personas mayores está claro los beneficios que les genera, porque como decía Gaspar, al final los mayores de Plaza de América son más felices, ¿no? Que los mayores que están en cualquier otro centro. Pues en nuestro caso, los mayores de todos nuestros centros eran más felices que un mayor que está solo en casa, ¿no? Pero nosotros también queríamos demostrar que es que esos menores, porque nosotros hablamos de menores de 0-3, imaginaros la complejidad de trabajar con bebés, porque al fin y al cabo nosotros tenemos bebés desde los 4 meses hasta los 3 años. Y es bastante complejo, la verdad, la metodología de trabajo es muy distinta, ¿no? Y queríamos también poder demostrar que eso que nosotros estábamos vivenciando en nuestras 17 escuelas infantiles que teníamos repartidos con distintos programas puntuales, bueno, pues podíamos reportar también a la sociedad y bueno, al final ver si realmente podíamos evidenciar lo que nosotros veíamos a través de nuestros ojos, ¿no? Esa felicidad que nosotros se veía que se transmitía, podíamos evidenciarlo. Y por eso, bueno, pues también ese impulso que nosotros hicimos, aparte de la creación del Centro Intergeneracional, de, bueno, pues generar, impulsar esta cátedra de estudios intergeneracionales con la Universidad de Granada, que yo creo que es lo que, bueno, ha cambiado todo nuestro prisma y toda nuestra manera de ver el mundo incluso. Bien. ¿Ya no puedo decir solo una cosa? Claro. Sí, serán 2, pero adelante. No. Es que de repente me he dado cuenta que la pregunta que tú haces de ¿por qué merece la pena? No he contestado diciendo, nosotros hacemos encuestas de satisfacción de demanda a nuestros inquilinos de todo el parque. Y la respuesta de satisfacción de demanda de los inquilinos de Plaza de América, los mayores dicen, me ha cambiado la vida, y ahora veo lejos una residencia y mis hijos también. Y los jóvenes dicen, no pensaba que sería tan satisfactorio y tendría tantas compensaciones. Y una respuesta que une a muchos es, lloraré cuando pasen 5 años, que es el límite del joven, el mayor es ilimitado, o cuando cumpla 35, que es el límite de edad para estar en el edificio. Es importante deciros porque no solo nuestra percepción. Mi percepción es que con una buena arquitectura, con un buen programa, yo no creía que solo con el voluntariado de los jóvenes la gestión sería tan buena y tan eficaz y con tan pocos recursos públicos. Esa es nuestra respuesta, pero la respuesta importante es la de la gente. Yo cuento muchas veces que el presidente de la empresa pública alemana que gestiona 2,5 millones de vivienda pública, fijaros, da horror pensar que aquí tenemos un parque público de viviendas tan pequeñito y Alemania tiene 2,5 millones.
La población se le ha hecho mayor en las viviendas y nunca habían preguntado lo que querían. Y se habían gastado millones interpretando lo que querían sus vecinos. Y cuando lo preguntaron, querían que la mirilla estuviera más baja porque se habían hecho más bajitos y no podían mirar. Os parecerá una broma, pero es así. No preguntamos, no preguntamos. Y tenemos que preguntar, no interpretar lo que creemos que piensan los demás. Sobre todo desde lo público, ¿eh? Desde lo privado también, porque tienes que responder a la demanda, obviamente, ¿no? Pero lo público también tiene que responder a la demanda. No puede hacer lo que le dé la gana. Y no preguntamos lo suficiente. Y cuando preguntamos, el resultado es este. Bueno, como vamos muy bien y además nos habéis facilitado entrar en calor, vamos a pasar a la segunda pregunta. Yo creo que es muy difícil tener un foro como este en el que 3 personas con experiencia podáis. Os voy a lanzar el reto de quizá concentrarlo en un par, cada uno de vosotros, de Gaspar, Alicia y Elsa, un par de claves. Vamos a ponernos, os pido que os pongáis en el lugar de personas que nos estén escuchando aquí y que, digamos, les habéis convencido o ya estaban convencidas. De acuerdo, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las claves? Dadles un par de buenas claves de cosas que no se pueden olvidar. A la hora de pensar en un proyecto como este, tened en cuenta esto. Yo creo que esto es un regalo del Día Europeo que podemos hacer en este foro y que con la experiencia que tenéis podéis hacer de manera fácil. Entonces, vamos a repetir la ronda, si os parece. Gaspar, ¿qué par de cosas crees tú? Incluso si son 3, venga, vamos a llegar a 3, no hay problema. Que hay que tener en cuenta si nos ponemos manos a la obra. Y luego Elsa y Alicia, por favor. Limítame solo el tiempo, dame un minuto y yo digo las que pueda, las que me quepan, pero no me digas 3 porque son muchas y las tengo escritas, pero las diré muy telegráficas. Venga. La ubicación del edificio tiene que haber centralidad. Sin centralidad, nuestro mayor no quiere irse a vivir a un lugar alejado porque no repite su vida. Con respecto a la arquitectura, la vivienda tiene que ser confortable, accesible y un lugar donde ser feliz viviendo. La movilidad dentro del edificio. Los espacios de comunicación tienen que ser espacios de relación. Tú conoces, Mariano, Plaza América. Los pasillos donde están las viviendas son calles, le llamamos calles. El nuevo proyecto que estamos desarrollando le llamamos plaza. Hemos generado un edificio con una plaza central en cada una de las plantas que permita la relación. Con relación a la dimensión, ya he hablado antes, tiene que tener una cierta masa crítica. Con relación al programa de intervención, tienen que ser generosos. Tiene que haber autogestión y una buena selección de los jóvenes. Para nosotros esa es la última clave. Una buena relación de los jóvenes, una buena selección de los jóvenes. Los jóvenes tienen que seleccionarse en función de... el mayor lo seleccionamos en función de su necesidad y al joven lo seleccionamos en función de su aportación, por la profesión que tiene. Ahora tenemos la suerte de tener un psicólogo, por ejemplo, y los reúne en unas jornadas de esas que se juntan 15 o 20 en un círculo, que yo siempre les bromeo cuando me invitan y me levanto y digo, soy Gaspar Mayor, soy alcohólico y mayor. Pero ellos hablan de sus miedos y eso no lo habían hablado nunca. ¿Dónde hablan de sus miedos juntos? La selección del joven es muy importante, es una de las claves. Centralidad, arquitectura y espacios comunes y los mayores ya ponen lo que tienen que poner, que es la edad, la experiencia, la filosofía, la sabiduría, la paciencia. Morosidad cero. Desde lo público, el único edificio de viviendas del patronato con morosidad cero. Todo el mundo paga con pensiones, 150 euros con pensiones de 600, 700, 800. Esa es la cultura de nuestro mayor también. Coge el dinero, lo guarda y lo primero que paga es el patronato. Morosidad cero, eso es una enorme ventaja también. Bueno, ya está. Nada, fenomenal. Elsa. Bueno, y yo a lo que dijo Gaspar, que por supuesto estoy de acuerdo, bueno, yo añadiría sobre todo, en nuestro caso, evidentemente, un equipo que facilite todo ese tipo de relaciones. Para nosotros creemos que es fundamental
una expresión que decimos nosotros mucho, que es juntos pero no revueltos. O sea, creemos que cada perfil y dentro de esta familia, cada uno tiene que tener su espacio y luego una serie de espacios compartidos donde nuestro papel es facilitar esas relaciones, pero con el respeto de cada uno que pueda y quiera participar en el momento que lo quiera hacer. No podemos forzar ese tipo de relaciones, sino que nosotros lo que tenemos es que facilitarlas. Para nosotros yo creo que es fundamental y clave escuchar a cada uno de los perfiles, saber lo que quiere y hasta dónde quiere llegar en el programa intergeneracional. Y luego nuestra función es tratar de facilitarlo, pero desde luego creo que es importantísimo el equipo y sobre todo la escucha a lo que quieren y lo que no. Nosotros, lógicamente, al juntar jóvenes universitarios que necesitan su espacio para su intimidad, para sus fiestas, para sus historias, que las tienen que tener, porque si no, no querrían venir. O sea, no podemos ponernos una venda en los ojos y pensar que vienen. No, ellos vienen, son estudiantes y quieren estudiar. Y eso lo tenemos que conjugar con lo que quieren nuestros mayores, que en muchas ocasiones es todo lo contrario. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Lo que decía antes Gaspar, de que tengan la opción de hablar y de contar lo que quieren y hasta dónde quieren llegar, escucharles y nosotros tratar de darles esas soluciones a lo que tengan, a la vez integrándolo dentro de nuestro programa intergeneracional, que evidentemente tiene que existir. O sea, que todo el mundo tiene que entrar sabiendo que ingresa en un centro intergeneracional y que no es una residencia de estudiantes al uso o una residencia de mayores al uso, sino que forma parte, entra sabiendo que es un programa intergeneracional y que esas relaciones van a existir o las va a haber, ¿no? Y para mí eso es importantísimo. Bueno, Alicia, a ver. A mí me pasa como a Gaspar, no me puedes decir todo. No digo nada. Pero bueno, voy a intentar concretar. Voy a ser muy breve. Para nosotros es muy importante, como decía Gaspar, los espacios intergeneracionales. Por supuesto, por eso yo hacía hincapié en que este centro ha sido creado de sus inicios y construido para, ¿vale? O sea, no sirve cualquier espacio. Al final, en este caso, ya sean relaciones esporádicas o relaciones programadas, requiere un espacio determinado para ese tipo de relación, ya sea la programada o la espontánea, ¿vale? Entonces es muy importante. Y otro tema también que tiene que ver con los espacios, justamente es esa eliminación de las barreras espaciales que tenemos, de las barreras conceptuales, de las barreras actitudinales, ¿vale? Por eso que decíamos de todos los problemas que tenemos con el edadismo, ¿vale? Para nosotros también eso es vital. Y algo que también nosotros hacemos muchísimo hincapié es que las relaciones tienen que ser recíprocas. En este caso, por eso la importancia de que yo decía que se ven gráficamente, toda la gente lo puede intuir, es muy fácil de imaginar. Lo que le conlleva de terapéutico en este tipo de relaciones a nuestros mayores, pero no es tan fácil de imaginar en los menores, en este caso en los niños de 0 a 3. Y con esto se está viendo, estamos nosotros pudiendo demostrar que esa reciprocidad existe, ¿vale? Y que estamos pudiendo cambiar, nosotros al menos confiamos en ello, en que vamos a construir generaciones distintas, con valores muy distintos a los que, otro tipo de sociedades han construido. Y también creemos que esas relaciones deben de impulsarse en todas las direcciones, ¿vale? Nosotros trabajamos con las generaciones no solamente con nuestros mayores y con nuestros niños, también con los trabajadores, también con las familias de esos niños, también con los grupos de interés con los que nos relacionamos. Y creo que por eso también el éxito del proyecto al final es hacer a toda la comunidad partícipe. Y bueno, el tema de la comunicación, como decía Elsa, nosotros, por ejemplo, el programa de capacitación que tienen que tener este tipo de profesionales, eso sí que creo que puede ser un buen consejo para cualquier administración o cualquier persona privada que quiera poner en marcha un proyecto así. Esto no se pone de la noche a la mañana, nosotros nos ha requerido un programa y nos sigue requiriendo un programa de capacitación y formación continuada, porque al final, en nuestro caso, sobre todo cuando trabajas con polos generacionales distintos, nosotros tenemos profesionales del sector educativo, por un lado, y profesionales del sector gerontológico, por otro, y nada tenían que ver, ¿no?, con generaciones tan distintas.
y al final hemos tenido que capacitar y formar y tenemos que seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. Es muy importante y sobre todo también hacerlos partícipes a todos estos grupos de interés que decíamos, el que ellos sientan que cada día pueden contribuir, pueden aportar y que al final el proyecto es vivo y ellos mismos lo van construyendo. Sí. Bueno, recuerdo... Sí, Elsa, adelante, por favor. Sí, una de las cosas que acaba de decir, una cosa que me parece importantísima, lo de que el proyecto es vivo. O sea, yo creo que eso es fundamental también. El tener claro que lo que este año vale, a lo mejor el año que viene no vale, porque las personas van cambiando y es importante que vayamos a el proyecto y el programa todos los días. Y bueno, y otra cosa con la que estoy totalmente de acuerdo es el tema de la capacitación. Es completamente... es importantísima que capacitemos, que formemos a nuestros equipos para que realmente se puedan poner en marcha estos programas. Y pienso que hay muy poca formación y lo decíais en la guía, ¿no? Que es necesario trabajar mucho más sobre todo el tema de la intergeneracionalidad y sobre todo hacer estudios, no sé, intentar potenciarlo mucho más para que la gente se anime a hacerlo porque son importantes. Gaspar, adelante. Y quería hacer una precisión que creo que es importante. Nosotros afrontamos el tema, como he dicho en varias ocasiones, desde nuestro compromiso como gestores públicos, compromiso no, obligación como gestores públicos de atender al alojamiento de la gente que más lo necesita. Por lo tanto, cuando le damos una vivienda a un mayor en un edificio intergeneracional, le estamos dando una solución a su problema de alojamiento. Y solo firma un contrato de arrendamiento, no tiene ningún contrato social, no está obligado a hacer nada dentro del edificio. De manera que, por ejemplo, en Plaza América tenemos mayores que son muy activos, tenemos mayores que son menos activos y tenemos mayores que viven encerrados en su casa y que no les interesa el programa para nada. Sin embargo, a los jóvenes no estamos dándoles una vivienda realmente. Estamos logrando su colaboración y participación en un programa y como recompensa de alguna manera están pudiendo vivir. Y por último, en el tema, nosotros no tenemos diferencias funcionales, tienen que ser no dependientes para vivir, por lo tanto no necesitamos mecanismos que nos separen mucho los grupos, aunque es verdad que cuando van envejeciendo van formando grupos diferentes, pero no tenemos grupos. Y el equipo profesional que tenemos no está permanentemente allí, lo hacemos con nuestros trabajadores sociales. Y lo importante para nosotros es que los trabajadores sociales lo que han hecho ha sido establecer la metodología, establecer cómo funcionan los comités y vigilar que los comités se reúnen y funcionan y tienen actividades. Pero no los tutelamos porque lo peor que nos puede suceder, queremos nosotros, el mayor peligro es que se sientan tutelados. Nosotros vigilamos, desde luego, que todo funcione, pero no lo tutelamos, no les decimos lo que tienen que hacer, tienen toda la libertad. Y esa libertad la han utilizado muy bien, la han utilizado con mucho criterio. Pero claro, frente a Oviedo tengo la suerte de que tengo una población muy manejable desde el punto de vista funcional. Se valen por sí mismos, pueden ir a todos los sitios, se mueven, en fin. Bien, el comentario de Alicia, el comentario que ha hecho Gaspar ahora nos conecta con la tercera pregunta. En la guía se dedica todo un apartado a hablar sobre retos. Y antes de comenzar a concretar esos retos, se explica en un párrafo que el concepto de reto, lejos de verse como un problema, lo hemos enfocado como una oportunidad para pensar en cómo llevar a la práctica de manera más completa, más ambiciosa, este tipo de concepto. Se nos plantean retos que nos permiten pensar. Y me voy a permitir hacer una alusión para facilitaros la plataforma de esta tercera y última pregunta general en torno a cuáles son los retos. Hace una semana tuve el honor de acudir al Senado a hacer una comparecencia ante la Comisión de Servicios Sociales y Políticas Sociales, que es la que está encargada hace unos meses de sacar adelante la ponencia sobre el reto demográfico en España. Y bueno, estando delante de estas senadoras, senadores, hubo una senadora que me lanzó una pregunta, tenía mucho interés en el tema, y es cómo hacer que todo esto sea sostenible. Y una persona que está hoy aquí con nosotros
ha hecho la misma pregunta en el chat. La senadora preguntaba, Mariano, se refería en concreto a los programas de vivienda compartida, personas mayores que viven solas y en sus domicilios reciben a un estudiante. Un estudiante decía, lo hemos hecho, creemos que lo hemos hecho bien, pero no conseguimos, ella decía en su caso, o que hay una demanda suficiente por parte de personas mayores, lo que ellos pensaban suficiente, o que luego esto se sostenga. Entonces, la cuestión tercera es retos. ¿Y qué habéis hecho ante ellos en vuestro caso? Y en particular hay una persona que nos pregunta por el reto de la sostenibilidad. O sea que, si os parece, como Gaspar acaba de hablar, vamos a mover la ronda y él termina esta vez. Que comience Elsa, luego Alicia y Gaspar cierra. ¿Vale, Elsa? Vamos a hablar de retos. Bueno, a nosotros el mayor reto para la sostenibilidad precisamente de nuestro centro es encontrar estudiantes, ¿no? Y fue una de las cosas que es lo que más nos cuesta. O sea, al final, encontrar estudiantes que quieran venir a un centro intergeneracional, yo creo que es nuestro mayor reto. Bueno, al final es muy complicado porque a ver, nosotros tenemos o sea, el centro tiene que tener una viabilidad económica y evidentemente no podemos ajustar la tarifa como la puede ajustar en este caso Gaspar. Entonces, esa es nuestra mayor dificultad y el mayor reto, que es encontrar los estudiantes, porque en el caso de los mayores y de las personas con diversidad funcional, sí que les supone algo muy atractivo venir a este centro, pero no les supone algo tan atractivo a los estudiantes, por miedo, por la imagen, bueno, por el edadismo, las creencias, pues es difícil convencerles para que puedan venir. La mayoría de ellos vienen, casi obligados por sus padres, que sí que a lo mejor son los que realmente ven algo positivo al centro en cuanto a los valores que nosotros tratamos de inculcar a la gente joven, ¿no? Pero es nuestro gran reto, desde luego. Ese y luego otro gran reto también, que no tiene nada que ver con la sostenibilidad, pero creemos que es importante, es toda la parte de la normativa, ¿no? Nosotros como centro de mayores tenemos una normativa bastante inflexible, por lo menos en el Principado de Asturias, y de cara a este tipo de centros nos vemos en una especie de vacío, ¿no? En el que es muy difícil, te limitan muchísimo, tienes muchísimos impedimentos para poder poner en marcha un centro intergeneracional. Entonces yo creo que es otra de los temas que deberíamos de mover. O sea, si estamos convencidos de que los centros intergeneracionales aportan beneficios a mayores, bueno, a todas las generaciones que incluya dentro del centro intergeneracional, es importante que desde la inspección, en este caso, facilite este tipo de centros y no se impongan unos espacios pues lo que decíamos antes, ¿no? Es importantísimo el espacio para que el centro funcione. Si resulta que la propia normativa te impide tener estos espacios en los cuales puedan estar todas las generaciones, pues tienes muchas dificultades para ponerlo en marcha. Entonces yo pienso que esos dos retos son a debatir y a intentar evitar que ocurran, ¿no? El cambio de la mentalidad de la sociedad acerca de los mayores y desde luego la flexibilidad en la normativa. Alicia. Bueno, yo coincido completamente con Elsa, con el tema del problema jurídico-administrativo, que como a nosotros nos gusta denominarlo, puesto que además en nuestro caso lo hemos tenido doblemente, porque claro, al final nosotros tenemos dos centros dados de alta de forma independiente, aunque al final constituyan para nosotros nuestros CINTER, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que generar nuestra autorización de funcionamiento y de acreditación y de todo para nuestro centro de día y por otro lado para nuestra escuela infantil. Y como tú dices, la normativa no ayuda para nada a que se puedan generar espacios donde puedan producirse esos lugares de convivencia, ¿no? Incluso nos pasaba, Mariano lo sabe, en la propia creación y construcción del centro con la entrada de los menores, por ejemplo, o los mayores.
al centro. Es decir, no podíamos generar una misma puerta de entrada que, por ejemplo, hubiera sido, como dice Gaspar, que a él le pasa en esas plazas, en esas calles, ¿no? Ese lugar para ese encuentro de forma involuntaria, ¿no? De forma natural, se hubieran podido generar, y nosotros eso tenemos que provocarlo porque no es posible, ¿vale? La normativa no nos lo permite. Entonces, creo que eso es uno de los mayores retos que tenemos. Luego, por otro lado, también tengo que estar de acuerdo con ella. Al final, para nosotros, como os decía, que hablando desde el punto de vista de la sostenibilidad, nosotros tenemos dos cuentas de resultados, digamos, ¿vale? Nosotros tenemos un centro de día y por otro lado una escuela infantil, aunque todos ellos sumen nuestros CINTER. Entonces, es cierto que para la sostenibilidad, por ejemplo, del centro de día, para nosotros ha sido muy atractivo bueno, pues al final los beneficios que generan estas relaciones, ¿no? Y la puesta en marcha del CINTER. Pero en cambio ha sido totalmente perjudicial para la puesta en marcha, inicialmente os hablo, ¿vale? De la escuela infantil, puesto por lo que decíamos, ¿vale? Hay muchas familias que no estaban dispuestas a que, bueno, pues sus niños, sus bebés, tuvieran relaciones diarias y continuadas con personas mayores. En este caso, además, con personas mayores, nosotros trabajamos en un centro de día donde todas las personas son dependientes, ¿vale? No son personas válidas. Entonces, bueno, pues también ahí hemos tenido bastantes dificultades, aunque debo de deciros que ese hándicap, ¿no? que supuso al principio, a día de hoy se ha convertido también en una oportunidad y nosotros tenemos a día de hoy muchos adeptos al proyecto, muchas familias que solicitan la escuela infantil porque van a estar con los mayores, ¿vale? O sea, a día de hoy, es más, es el centro donde tenemos mejor ocupación de todos los centros con los que cuenta Macrosoft. Por lo tanto, que hablando de sostenibilidad, os digo que aunque inicialmente fuese un hándicap, y es verdad que supuso, bueno, pues una pequeña piedra en el camino, a día de hoy ha sido un éxito tremendo porque yo quiero pensar, como decíamos antes, y pensando en Elsa, en ese perfil poblacional que ahora mismo a ellos les cuesta, ¿no? Ocupar con estudiantes, el que nuestros niños, como estamos construyéndolos desde ahora, desde chiquititos en ese 03, seguramente que cuando sean estudiantes de la universidad no tengan ningún problema en acudir a este tipo de centros. Vale, Gaspar, tu turno. Vamos a ello. Con relación a la sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, estamos obligados por los códigos técnicos de edificación a cumplir con eficiencias energéticas. En nuestro caso, en el edificio de Plaza América, pues además hemos ido un poquito más allá. Las cubiertas son vegetales, son transitables, porque es muy importante que nuestro mayor pueda deambular, bueno, andar o pasear sin bajar a la calle. Tenemos gente que es válida, pero la calle les es hostil. En la calle cree que tropieza, bueno, cree que tropieza, no. Mi ayuntamiento no arregla las aceras bien, probablemente, y tropieza, y de verdad tropieza. Tenemos agua caliente sanitaria, bueno, tenemos ese tipo de elementos. Desde la sostenibilidad financiera, que también creo que es muy importante, obviamente, el proyecto se financia por sí mismo. Es decir, las plantas de aparcamiento las pagó el concesionario, el centro de salud lo pagó Sanidad, el centro de día para mayores lo pagó Acción Social y las viviendas obtuvimos una subvención del 25%, que ahora mismo es muy parecida, del Ministerio, dentro del plan de vivienda, y el 75% restante pedimos un préstamo a 25 años, que yo soy un economista muy antiguo, ¿eh? Bueno, se ve que soy antiguo, ¿eh? pero economista también, no solo persona. Y soy muy simple. El proyecto, el préstamo se paga con los 150 euros que pagan los vecinos. Y con eso se paga. Y se paga suficiente. Y se paga con suficiencia. Desde el punto de vista de los retos, yo ahora mismo el mayor reto que veo es conseguir replicarlo. Fijaros que llevamos 12 años con un éxito. Hemos recibido mención Naciones Unidas, hemos recibido premios de la Asociación Española de Gestores Públicos, Telefrance, la BBC, Euronews, informe semanal 2 veces, programas en directo de Telecinco, de Antena 3, etcétera, etcétera. Universidades de todo el mundo vienen permanentemente, no os exagero si os digo, no este año obviamente, pero que vienen 2 o 3 al mes.
se está replicando el proyecto con nuestro asesoramiento en Bristol y en Hong Kong. Bueno, pues a pesar de todo eso, a pesar de ser sostenible financieramente, tengo que reconocer que todavía no he conseguido replicar el proyecto en mi ciudad. Lo cual mi mayor reto es ese. Y tengo proyectos. Tengo un proyecto alrededor de una guardería hace 3 años y tengo proyectos. Por lo tanto, el mayor reto es replicarlo. Y el otro reto es trabajar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que modifique lo que ellos consideran como promociones de viviendas para mayores. Han hecho una descripción en el plan de vivienda de viviendas para mayores que es mucho más asimilable a una residencia que a un proyecto de viviendas para mayores, porque exige servicios como comedores o asistencia sanitaria y si no los tienes te excluyen de la posibilidad de subvención, lo cual es evidente que no puede ser así. Yo creo que hay que aprovechar que la pandemia ha puesto al descubierto las debilidades de los centros de mayores y ampliar recursos para la vivienda de mayores con carácter intergeneracional. Esos son los retos ahora mismo, pero yo replicar para mí es el mayor reto ahora mismo. Mariano, no hago más que enseñarle proyectos que me dice que están muy bonitos y muy bien diseñados y con muy buenos programas, pero luego no alcanzo a tocar el corazón de mis políticos que seguramente, y aunque hayan ahora mismo los asistentes que hayan y alguno me pueda haber comprometido, tengo que decir que con criterios de poca altura de miras, porque se prefiere financiar pavimentar de nuevo calles, asfaltar calles y hacer inversiones que son fáciles y que quedan muy bonitas y no financiar proyectos tan sociales y de tanto calado como estos. Y lo tengo que decir así de claro. Yo creo que falta altura de miras en nuestros responsables políticos para entender que esto es verdad que no da más que 80 votos. Eso tengo que reconocerlo. Esa es la debilidad del proyecto. Hacer un proyecto de viviendas intergeneracionales te da los 80 votos de los que viven y los 80 votos de sus hijos, o 160 si tienen 2. ¿Vale? Pero, sin embargo, asfaltar una calle te da los 1000 votos de los 1000 vecinos que viven en la calle. Vosotros mismos diréis, pero muchas decisiones políticas se toman con esos criterios y ojalá el reto sea cambiar esos criterios de asignación de los recursos públicos. Y perdonar, quiero terminar una cosa. Como veo a Prudencio, que es amigo mío, Prudencio López, de cohousing, decir que el cohousing también es una experiencia absolutamente interesante y que ellos lo mezclan con la intergeneracionalidad. Nosotros no entramos ahí porque el perfil del usuario de cohousing es un perfil no vulnerable económicamente, es decir, no está en otra línea, pero sí apoyamos iniciativas de suelo público para promociones de cohousing porque también aportan mucho a los barrios donde se incorporan. Yo creo que hay muchas iniciativas alrededor del mayor y del joven que debemos de empujar porque es el futuro. Habéis leído las estadísticas últimamente, ¿no? Estamos en el 25% de viviendas de gente que vive sola y vamos hacia el 30%. Y no solo porque la gente se haga mayor, sino porque cada vez hay más gente que quiere vivir sola. Yo, si lo llego a saber, casi hubiera decidido vivir solo. No lo digo de broma. Pero bueno, esa es mi aportación. Esos son mis retos. Bueno, sois 3 personas que actuar de moderador con vosotros es como tocar música suave. Nos queda un cuarto de hora. Hemos cubierto las 3 preguntas centrales que tratan de conectar con el contenido de la guía. La guía habla de más cosas, pero además de volver a invitar a quien quiera hacer alguna pregunta a través del chat, por favor. Necesito preguntaros algo que no estaba previsto, pero después de escucharos tengo que preguntarlo. Y además, el tono de sinceridad que estáis poniendo creo que invita a la pregunta. Aquí tenemos ahora mismo a 3 personas y 3 entidades que se han lanzado de diferente manera a repensar los espacios con una clave intergeneracional. En España hay otros centros. Algunos salen en la guía y otros no. Por tanto, la guía no ha pretendido ser exhaustiva a ese respecto. Pensando en el conjunto, os tengo que preguntar
¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos conseguir que estos esfuerzos que de momento hacen que cada uno, cada una esté en su ámbito concentrado en proyectos que exigen mucha energía, pensando ahora en la sociedad española y más allá, ¿cómo sería posible, o si lo veis deseable, una interacción que permita que haya un cruce de esfuerzos y que este tipo de formas de pensar la solución o la respuesta a demandas concretas de nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan verse multiplicados? Me estoy refiriendo ya en concreto a esa colaboración, a ese impacto colectivo que pudiera ser posible. ¿Qué se os ocurre, si se os ocurre algo que podríamos hacer para ir en esa línea? A mí sí se me ocurre una cosa, Mariano. Yo me leí ayer, tarde-noche, la guía. La leí entera, de la página 1 a la 44, creo que es, o 45. Y me pareció, y lo que aconsejo es que los asociados, los gestores públicos de vivienda que quieran acometer proyectos de esta naturaleza, se la lean. Porque aunque no habla de vivienda, no habla demasiado de vivienda, sí nos puede dar pistas para encontrar actividades que dinamicen el proyecto. Yo encontré una porque lo hablé con Mariano y porque además lo vi cuando yo presidía el sector público europeo de vivienda, lo vi en Estocolmo, que es, y la he comentado antes, el proyecto que tenemos de alrededor de una... En vez de poner un centro comunitario en los bajos del edificio o un centro de salud, poner una guardería 0-3 años pública. Porque la guardería 0-3 años daría un sentido a la vida del mayor. También habrían jóvenes viviendo, ¿eh? Lo de los jóvenes es evidente, ¿no? Pero también daría una... Y Alicia sabe de eso, sabe de cómo funcionan los jóvenes y los mayores, ¿no? Cómo transmitir los oficios, cómo transmitir el buen abuelo. ¿Por qué el abuelo de mi promoción, el niño que viene a la guardería no se puede quedar en casa del abuelo X de la promoción un día que la madre no puede venir? ¿Por qué el abuelo X no baja a las 9 a recoger al niño que lo deja la madre en el coche y lo deja en la guardería? ¿Por qué no implicarlos? Es decir, iniciativas de esas, Mariano, desde vuestra posición más teórica, más de conocedores de los recursos, sí nos podríais hacer, ¿no? Tú ya me la hiciste esta y nosotros la hemos desarrollado y yo la he visto en la guía y lo veo en el proyecto de Alicia, ¿no? Pero esa, el cuentacuentos, el abuelo de mi vivienda baja a contar cuentos a la guardería, le da un... Bueno, yo me volvería loco por vivir en un sitio donde además de tener un joven de 21 años que mide 1,90 y que es capaz de cogerme los platos de la estantería de arriba que no llego. Bueno, en mis viviendas no hay estantería de arriba, claro. Están todas debajo, ¿eh? No quiero que nadie me vaya a pillar ahora porque mis viviendas no están adaptadas, pero lo digo como una broma, ¿no? Pero encontrar esas iniciativas, encontrar esas fórmulas, a lo mejor no en el propio edificio, a través de convenios con cosas cercanas, con actividades, con dotaciones municipales cercanas, con la biblioteca más próxima, esas cosas, ¿no? O sea, complementar el que viven juntos, jóvenes y mayores, con alguna otra actividad. Dar un poquito más de sentido a la vida del mayor. La del joven ya la tiene porque está obligado por el contrato social, pero animar al mayor, que os decía antes, hay mayores que no necesitan activarse. Entran allí y se activan. Pero activar al mayor que no se activa por la propia vida del edificio con otras actividades. Esa es la petición, que nos ayudéis a encontrar actividades que animen a la gente, porque a veces no es tan fácil. Uno piensa, vamos a hacer salidas los domingos para ir a un museo. Pues se apuntan los mismos que se apuntan a la paella en la cubierta, los mismos que se apuntan. Encontrar cosas que permitan sacar al que está sentado en el sillón y que no quiere salir, ayudarle a salir. Porque ayudándole a salir, lo hacemos más activo. Y cuanto más activo sea, mi obsesión es esa, cuanto más activo sea, más tiempo tardará en irse de la vivienda y necesitar otro recurso. Cuanto más sentado en el sofá se quede,
cuanto más el dedo puesto en el mando a distancia de la tele, sobre todo si la tiene en Telecinco, más rápido tendrá que irse a un centro. Si ve Telecinco, porque estará asustado. Porque todas las noticias los asustan. ¿Sabéis lo que quiero? Necesitamos cosas que los dinamicen, que los saquen, que les ayuden. El joven ya le ayuda a vivir. Eso es. Hemos conseguido sacarlos de la soledad, del miedo, de la protección. Nos queda un cuarto escalón a nosotros en la vivienda. Es meterlos en una actividad. No obligatoriamente, sino generar actividades que de verdad les gusten, que de verdad les animen, que de verdad funcionen, ¿no? Ese es el reto que yo... O sea, el reto que yo os pongo a vosotros. Antes Mariano nos ha puesto un reto a nosotros, pues ayudarnos a encontrar complicidades, actividades, cosas, ¿no? Buscamos un socio para otro proyecto en un centro deportivo que se instale en el edificio y que permita un uso exclusivo de los mayores, que les da igual ir a cualquier hora a un gimnasio, porque tienen el tiempo libre, para que ocupen las horas que el gimnasio no está ocupado con jóvenes, para actividades geriátricas relacionadas con el agua, de manera gratuita. Eso, por ejemplo, a mí me parece también una buena sinergia, ¿no? Debajo de tu casa tienes una piscina que la usa alguien de 40 años nadando 100 largos, pero que tú haces aquagym con tus mayores a las... La gente se vuelve loca cuando va a un hotel y hacen aquagym. Y no todos los días, pero las necesitamos. Gaspar, tomo el reto, bueno, supongo que hay otras personas que también lo toman, pero he tomado buena nota. Te digo que en la guía hay un ejemplo del que no hemos podido hablar mucho, en la costa este americana, es un instituto de secundaria y una residencia de personas mayores en el mismo edificio. Chulísimo, sí. ¿Quién gestiona en parte, durante algunas horas, la biblioteca del instituto de secundaria? Personas mayores de la residencia. Eso me refiero, sí. Esa actividad natural, lógica y cercana, ¿no? Bueno, Alicia y Elsa, ¿qué pensáis respecto al tema de la colaboración, de cómo colaborar para sumar? Hay algunas personas muy amables que han hecho comentarios. Lázaro González nos ha explicado su experiencia también en la Comisión de Políticas Sociales del Senado. Gracias, Lázaro. Sifa, nuestra fotógrafa, ha hecho una pregunta. Hay algunas reflexiones. Tengo la sensación de que a las 11, a la 1:24, el calor de la conversación fluye y nos quedan unos minutos, pero no quiero dejar de dar la palabra, por favor, Alicia y Elsa, para que aludáis o bien a alguna de estas cuestiones que hay en el chat. Yo creo que... Yo quizás soy muy optimista, Mariano, tú ya me conoces, y creo, ya os decía que yo he visto una evolución muy importante en estos últimos 15 años. Yo visito muchísimos ayuntamientos, en este caso administraciones públicas, donde este tema, a diferencia, yo sé que a nuestros políticos les falta en muchas ocasiones altura de miras, pero también creo que hay mucha más sensibilidad y concienciación con este tema. El reto que tenemos por delante del problema demográfico, no del problema, está mal llamado así, sino el reto demográfico, dejémoslo así, ¿vale? Creo que puede tener muchas soluciones que van acompañadas de soluciones intergeneracionales, de vivienda, como decíamos, de programas colaborativos. Por eso yo lo que os decía, cuando Macrosat, por ejemplo, en este caso, os hablo desde mi experiencia, lógicamente, gestionaba programas desde hacía más de 12 años, eran en ese aspecto. Es decir, nosotros hemos trabajado con bibliotecas, con institutos, con recursos para personas con discapacidad, desde el recurso en el que nosotros estábamos. Intentábamos conectar y que nuestros mayores, Gaspar, como tú dices, que la residencia... que en ese sentido, al principio, bueno, he discrepado un poquito de tu opinión, ¿no? De cómo ha afectado la pandemia, que por supuesto tenemos un problema en este país y que hay que cambiar muchas cosas, para ellas la financiación de la dependencia en este país, pero más allá de ahí, nosotros sí que hemos intentado contribuir a que nuestros mayores, por ejemplo, de residencia, sí tengan ese sentido de vida, ¿vale? Es decir, sí tengan esa esperanza, igual que ahora mismo en el Cinter yo tengo personas mayores que hacen justamente lo que tú decías, que van al cuarto de cuna y son las que mecen las cunas y al final su impronta de vida de repente, cuando es una mujer, por ejemplo, maltratada,
con un estado depresivo enorme, cuando su vida ya no tenía ningún sentido y estaba esperando, por desgracia, a la muerte, de repente la vida le da un cambio y le da la oportunidad de, en este caso no había tenido, por ejemplo, la opción de tener hijos y poder disfrutar de todos estos niños, ¿vale? O sea, la vida le ha dado otra oportunidad, como ella decía. Y como este caso podemos contar un montón. O sea, que al final yo sí creo que se están haciendo cosas que creo que tenemos que seguir haciendo política de esto y esta guía es producto de ello. Es decir, tenemos que seguir dando difusión de estas guías. Yo al menos así lo intento. Allá donde voy llevo las guías que tenemos y las intento trasladar para que al final haya más réplicas de estos proyectos, del nuestro, del de Gaspar, desde Elsa, desde todos los que sobre todo se están haciendo en Estados Unidos y en Japón, y bueno, podamos ir avanzando y haciendo sociedades más humanizadas. Se llama bilateral, pero son 3. Elsa, adelante, tienes la palabra. Creo que sí, bueno, ahora mismo que está tan Querían estar presentes nada más, porque las obligaciones eran de ellos. Y cómo tenemos que cambiar esos modelos después de la pandemia, yo creo que una parte importante a tener en cuenta en estos nuevos modelos es toda esta parte intergeneracional. Y yo creo que falta difusión. O sea, al final los proyectos intergeneracionales se quedan en proyectos como algo muy bonito, algo que está ahí, pero es que es mucho más y estoy de acuerdo, es algo que tiene que formar parte de la vida en las viviendas, en las guarderías, o sea, en todo. O sea, creo que no debería de ser una opción, debería ser necesario. O sea, el modelo debería partir de que todos los centros, sean para personas dependientes, válidas, viviendas, tienen que tener esa intención de intergeneracional en el que, bueno, en el que tienen que ser réplicas de la sociedad en la que vivimos y generar unas relaciones entre ellos. Entonces yo pienso que la difusión es importante. Creo que pues un proyecto como el que hicisteis, de hacer una guía y de, bueno, intentar difundir todos estos proyectos que hay en España, cada vez hay más. Estoy de acuerdo con Alba, yo he visitado unos cuantos y creo que cada vez hay más iniciativas en este sentido y bueno, estamos todos más concienciados de que es necesaria la creación de estos centros, pero nos falta difusión. Nos queda un par de minutos. Ha levantado el lápiz don Gaspar Mayor, tiene usted la palabra. Solo 2 cosas muy rápidas. Una, no quiero dar la impresión, antes de terminar, quiero evitar dar la impresión de que estoy compitiendo con las residencias o estoy infravalorando el papel de las residencias. No, pero mi obligación es, a través del recurso de la vivienda, intentar que ningún mayor que quiera vivir en una vivienda se tenga que ir a una residencia porque la administración no sea capaz de darle ese recurso. Eso es una cosa. Y la otra, estamos desarrollando un recurso que pondremos a disposición de la cátedra en cuanto lo tengamos desarrollado. Está muy avanzado, como un elemento más de apoyo para mantener, como os decía, el objetivo de tener cuanto más tiempo posible a nuestra gente. Hemos detectado en nuestra población, que se va haciendo mayor, como os he dicho, olvidos relacionados con cosas muy importantes, como la higiene, como la medicación, como las citas o necesidades de comunicación. Estamos desarrollando con la Universidad de Alicante y con FEMPA, estamos desarrollando un asistente virtual que estamos educando con trabajadores sociales, con sanitarios para que les den pautas de medicación, les recuerden las citas médicas, les recuerden la medicación que tienen que tomar, les recuerden la alimentación que tiene que ser variada. Uno de los problemas de la gente que vive sola es que termina comiendo arroz blanco con tomate todos los días, porque se le olvida incluso que el día anterior lo tomó. Que tenga referencias de compañía, que pueda llamar en alarmas, que tenga detección de presencia por si cae al suelo, y todo esto a través de un monitor. Lo que más está costando es el entrenamiento. Cuando tengamos el entrenamiento, lo pondremos a disposición de todo el mundo, porque igual se atiende a un mayor en Plaza de América que a un mayor en Oviedo, que a un mayor en Galicia, aunque obviamente hay que cambiar el lenguaje porque si no, no lo entiende. Y en Galicia habría que educarlo en gallego, supongo, también. Pero quitando esas cosas lo haremos, porque el coste luego individual es muy pequeño. Es un monitor con un coste que vale apenas 200 euros.
Lo que está costando dinero y tiempo es el entrenamiento, pero será un elemento muy importante. Es verdad que no da calidez humana, no pretendemos sustituir al joven, pretendemos complementar el proyecto para hacerlo más serio y lo pretendemos colocar además en todas las viviendas, en todos los sitios en la ciudad de Alicante donde hagamos una rehabilitación en viviendas particulares de niveles de vulnerabilidad, de ingresos económicos bajos. Nos hemos comprometido a instalar wifi para romper la brecha digital de jóvenes y de niños y a poner asistentes virtuales en las viviendas de los mayores que viven solos. Las familias solo salen de la pobreza si a sus casas, os va a parecer una obviedad, si a sus casas sus hijos llevan amigos que sus padres tienen empleos. Si todos los que viven en el edificio, ninguno tiene empleo, no se genera empleo, porque el empleo se consigue por las amistades en la escalera y en el zaguán. Y la brecha digital hay que romperla. Ese es otro de los retos. Y hay que romperla con el mayor. No puede ser que yo esta mañana haya tenido un enfado en Plaza de América porque un porcentaje muy alto de los mayores no quieren hacerse el certificado digital. Con lo cual tienen que desplazarse a las unidades de información pública para ser asistidos por un funcionario para presentar un papel que con muchísima facilidad y con una sala informática como tenemos en Plaza de América lo podrían hacer. Hay que romper esa brecha digital. Ese es otro de los retos. Bueno, la 1:30, pasadas un par de minutos, vamos a, si os parece, a detener aquí, poner la pausa, porque en realidad vamos a seguir trabajando. Ha sido un honor estar esta mañana aquí. Creo que es ha sido un acto a la altura del Día Europeo. La cátedra modestamente va a seguir prestando servicio. Ahí está en nuestra página web. En la guía vienen las páginas web de estos 3 centros que nos han acompañado. Y yo animo a todo el mundo a visitar y a recoger información. Y bueno, agradecer enormemente la información en fondo y forma que nos han dado tanto Elsa como Alicia como Gaspar. Y bueno, todo esto confirma, a mi modo de ver, si me lo permitís, que estamos en el buen camino y vamos a continuar. Envío un abrazo a todo el mundo, mis felicitaciones por el Día Europeo, mucha salud y hasta muy pronto. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias.